Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación con Memoria Dinámica. A continuación, lo que vamos a ver es cómo pasar arreglos como argumentos a funciones. ¿Cómo definimos que un argumento de una función es un arreglo? Existen varias formas equivalentes que las estudiaremos a través de una función que imprima un arreglo en consola. Es decir, vamos a tener una función que va a recibir un arreglo y va a imprimir los elementos del arreglo en la consola. La primera forma es definiendo el tamaño en su declaración usando una constante. Pero se espera que el algoritmo que use el arreglo considere dicho tamaño. Vamos a ver cómo se hace esta definición. Yo aquí estoy declarando la función print1 que va a recibir un arreglo de 10 enteros. Aquí le estoy indicando que van a ser 10 enteros. Puedo poner una constante, por ejemplo max. Y aquí voy a tener un ciclo que va a ejecutar 10 veces el printf para imprimir cada uno de los elementos del arreglo. ¿Cuál es el problema con esta forma que acabamos de ver? La forma 1 es que el programa que invoca la función no está obligado por el compilador a enviar un arreglo de dicho tamaño. Por ejemplo, si yo defino un arreglo de 3 elementos, invoco la función print1 con el argumento array, que es el apuntador al arreglo, ¿qué es lo que va a imprimir? Pues va a imprimir 10 elementos, de los cuales los primeros 3 van a ser los que están en array y los otros 7 pues van a ser basura, es decir, puede ser cualquier cosa. La forma 2 pues es indicando el tamaño como un segundo argumento. Es decir, ahora la función, la vamos a llamar print2, va a recibir la dirección donde inicia el arreglo y aquí le vamos a indicar cuántos elementos son los que se van a imprimir. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Pues va a ser un ciclo for para recorrer los n elementos que se especificaron en el segundo parámetro y estar imprimiendo uno por uno. Obsérvese que en realidad n es el número de elementos que deseamos imprimir del arreglo, pero no hay garantías de que ese sea el tamaño real del arreglo. Por ejemplo, yo defino un arreglo, lo vamos a llamar array, que contiene 5 elementos. Después vamos a invocar la función print2, le voy a pasar la dirección donde inicia el arreglo y aquí le voy a indicar 4. ¿Qué va a pasar? Pues nada más se van a imprimir los primeros 4 elementos. La forma 3 es usando la notación apuntador y acompañado de n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a definir ahora la función print3. Lo que voy a indicar ahora es que este va a ser un apuntador a un entero. Aquí le voy a indicar n, es decir, la implementación es igual que en print2. Ahora lo que voy a hacer es que voy a especificar un arreglo, el cual vamos a llamar array, que va a contener 5 elementos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una impresión de print3, indicando array, que es la dirección del arreglo, y 4 elementos. Ahora, si en lugar de tener el arreglo tenemos un apuntador entero, este puede pasarse como argumento a cualquiera de las 3 funciones mostradas, es decir, las funciones print1, print2 y print3 que definimos previamente. Por ejemplo, yo voy a definir un apuntador entero, le vamos a llamar parray, y este va a apuntar a la dirección donde inicia el arreglo array. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer que parray pase al siguiente elemento. Es decir, parray va a apuntar al segundo elemento del arreglo, ya no al primero. ¿Qué puedo hacer ahora? Hacer una llamada a print1 e indicarle parray. Quedamos que este iba a imprimir un número fijo de elementos. Pero puedo llamar a print2, pasarle como argumento parray e indicarle que solamente imprima 4 elementos, o puedo invocar a print3, pasarle parray y decirle que solamente imprima 4 elementos. Vamos a ver resta de apuntadores. Ya sabemos que los operadores de suma y resta aplicados a un apuntador nos permiten recorrer datos consecutivos en memoria del mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo un apuntador un entero
y yo a ese apuntador le incremento 1, voy a pasar al siguiente entero que está en la memoria. O si a ese apuntador lo decremento en 1, voy a recorrerme al entero que está antes en la memoria. Vamos a ver un ejemplo aquí, donde yo voy a declarar un arreglo. Este arreglo le voy a llamar FA. Es un arreglo de floats y va a contener estos tres valores, 1.2, 2.4 y 3.6. Ahora voy a declarar un apuntador a float, le voy a llamar PTR1 y voy a hacer que PTR1 apunte a donde está el arreglo FA. Es decir, PTR1 apunta al primer elemento de FA. Ahora a PTR1 le voy a sumar 2. ¿Qué va a pasar? Me voy a recorrer hasta el tercer elemento, es decir, al elemento 2. ¿Por qué el elemento 2? Porque iniciamos desde el 0. Entonces, el primer elemento es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2. Y ahora PTR1 apunta a ese elemento, que es el elemento 2, el tercer elemento. Si restamos apuntadores, el resultado será la diferencia en posición de cada uno. Es decir, no la diferencia de posiciones de memoria, sino cuántos elementos hay entre uno y otro. Por ejemplo, ahora yo declaro PTR2 para que apunte a donde inicia el arreglo FA. Si ahora yo digo que D es la diferencia de PTR2 menos PTR1, ¿qué va a suceder? Pues la diferencia va a ser 2. ¿Por qué? Porque son dos floats los que hay entre PTR2 y PTR1. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.